Señor presidente, compañeras y compañeros de cuerpo, esta versión del proyecto de la Cámara con las enmiendas introducidas en el Senado de Puerto Rico han mejorado el proyecto de la Cámara, pero no lo suficiente para yo votarle a favor. Pero tengo que comenzar reconociendo que este proyecto, mediante enmiendas, garantiza el que se continúe la enseñanza del currículo de lenguaje de señas en el sistema educativo. Se incluye además garantías para los maestros sobre derechos adquiridos. Retoma el concepto de acomodo razonable que había sido eliminado en la Cámara de Representantes por otro concepto que abría la puerta a la segregación en la población de educación especial. Y además incorpora un lenguaje que el compañero representante Denis Márquez de mi partido quiso introducir en la Cámara y lo derrotaron, de que no hubiese duda de que en las escuelas alianzas no se cobrará por matrícula y gasto. El lenguaje de la Cámara decía deberá no cobrar matrícula o gasto. Era algo mucho más abierto. Así que tengo que señalar que esos son elementos positivos. Pero no puedo estar a favor de una medida que a mi juicio no representa una reforma educativa, es más bien un cambio a la fase administrativa de cómo opera el sistema educativo en Puerto Rico. Yo puedo decir que todos estamos sorprendidos de que hoy día, ya casi a tercera década del siglo XXI, nuestro sistema de educación, teniendo menos estudiantes, teniendo más presupuesto, tiene un sistema de aprovechamiento académico bajo. Y eso tiene una explicación, y la conocemos todos los que están aquí. Esa explicación es que nuestro sistema educativo por décadas se fue convirtiendo en un monstruo burocrático, que se convirtió en balón político, politizándose así su organismo central, sus criterios de reclutamiento, que eso ha provocado que haya una estructura deficiente en la supervisión del desempeño, que ha sido objeto en ocasiones también de malversación, de casos de corrupción, de falta de confianza y transparencia. Nosotros conocemos que esas son las fallas que tiene nuestro sistema. Yo no veo en este proyecto los pasos que atiendan esas fallas de fondo. Porque, por ejemplo, si la forma en que se van a estructurar los acuerdos y las certificaciones a las escuelas alianza es de la misma manera y con la misma transparencia que se le otorgó un contrato sin subasta de $17 millones a una empresa por el concepto de tus valores cuentan, si ese va a ser la rigurosidad y el criterio de supervisión, bueno, pues entonces esto llora ante los ojos de Dios. Yo creo, señor presidente, que es importante destacar que gran parte del debate sobre este proyecto ha sido este concepto de escuela alianza, que no es otra cosa que escuela charter. Este concepto en los Estados Unidos representa cerca del 6%, que aquí se estaría colocando un 10% de las escuelas a nivel general. Es uno en el que la secretaria de Educación Federal es muy militante. Ella es de la visión no solo que debe haber escuelas charter, sino además que mientras más estudiantes estén por circuito cerrado tomando cursos, mejor. Que dicho sea de paso, este proyecto incluye parte de ese concepto. Y hace un tiempo, el gobernador de Puerto Rico no solo se reunió con la secretaria de Justicia Federal de Educación Federal para hablar sobre los conceptos de escuela charter, sino que además viajó el gobernador a Filadelfia a ver una serie de escuelas que son básicamente administradas por Aspira. Y el gobernador expresó públicamente lo eficiente y eficaz que era el sistema de escuela charter de Aspira. En la publicación de Intercept, titulada Betsy DeVos is helping Puerto Rico reimagine its public school system that has people deeply worried. Se publica que en esas escuelas que administra Aspira, hace 2 meses se votó para cerrar 2 de sus escuelas por la pobre desempeño académico
y por los escándalos en el manejo fiscal y económico que había incurrido esa empresa. Washington Post, titular: The Big Business of Charter Schools. Entonces, cuando parte de este proyecto lo que abre la puerta precisamente es para la especulación de los mercaderes de la educación, tiene que preocuparnos. Tiene que preocuparnos porque estamos hablando de millones de dólares, de los cuales ya tiene que haber muchos buitres revoloteando, pensando cómo va a ingresar en acceder a esos millones de dólares, con un nivel de supervisión de nuevo de una secretaria que hace unos meses, hace una semana, firmó un contrato sin subasta de 17 millones de dólares, sin ninguna transparencia. Esa es la que va a estar a cargo. Esa es la autorizadora. O sea, genera serias preocupaciones. Por eso, aunque sé que el Senado aprobó enmiendas que mejoran el proyecto, quedan grandes cuestionamientos. ¿Quién va a estar a cargo de la ejecución y las autoridades que le otorga este proyecto? Que es la Secretaría de Educación, que ya hemos visto en tiempos recientes su ejecutoria. Me preocupa específicamente que dispone el proyecto para que la carta constitutiva de la escuela certificada, esa carta constitutiva, su contenido es entre la Secretaría de Educación y la entidad. Es decir, los criterios de admisión de esas escuelas se establecen por la Secretaría de Educación y por la entidad que va a administrar esa escuela. Y puede haber criterios que la Secretaría apruebe, que sean criterios que generen de facto segregación estudiantil, en donde uno de los criterios sean obtener ciertas notas en unos exámenes prueba, u otros criterios que tengan que ver con índices altos de aprovechamiento académico, y que estudiantes no tengan acceso necesariamente, porque el proyecto permite que ese entendido de la Carta Constitutiva sea entre la Secretaría y la entidad que va a administrar esa escuela. La entidad tiene autonomía fiscal y administrativa y de personal con respecto a sus empleados. Y hay un inciso en la página 170 que dice: si no hay suficiente capacidad para matricular a todos los estudiantes que deseen asistir a una escuela pública alianza, la escuela puede seleccionar mediante una lotería realizada según las normas que establezca el autorizador. No tiene que hacer la lotería, puede establecer otros criterios para escoger quiénes entrarían si es que no hay suficiente cupo. De nuevo, se presta a la discriminación con respecto a estudiantes que de otra manera tendrían acceso a su sistema público, pero como ahora está en manos privadas, se establecen otros criterios al momento de la admisión. Del mismo modo, dice: no obstante, de conformidad con esta ley, las reglas establecidas por el autorizador, una escuela pública alianza tendrá que, en ese caso dice tendrá que, dar preferencia de matrícula en la selección de estudiantes, número 1, aquellos que estuvieron matriculados en la escuela durante el año anterior, a menos que hayan sido expulsados de forma justificada, exceptuando cualquier razón de índole académico. Es decir, no tiene que garantizar que el estudiante regrese a la escuela si se utiliza un criterio de aprovechamiento académico, generando de nuevo un sistema de segregación. Por eso yo decía, señor presidente, que aunque uno filosóficamente pueda entender lo que son las escuelas charter, estar a favor o en contra, este es un proyecto que, reconociendo que el senador Abel Nazario le dedicó horas, le dedicó tiempo, todavía tiene elementos preocupantes en su lenguaje, partiendo de la premisa de quién va a estar a cargo de esta administración, de este proceso, de quién va a dar las certificaciones, bajo qué criterios, cómo va a negociar con esa entidad privada lo que pueden ser las cartas constitutivas distintas en distintos casos. Señor presidente, como el tiempo ya se me está terminando, yo solamente diré lo siguiente: yo creo que una reforma educativa que va a la médula de lo que debe ser el currículo escolar, que debe tener, como usted planteó anteriormente, como sujeto al estudiante, pero como protagonista al maestro que conduce a estudiantes en ese proceso académico de crecimiento y aprovechamiento, la mayor responsabilidad que tiene el maestro también debe recaer sobre el maestro la mayor autoridad. Y en estos casos,
Cuando uno lee este proyecto, aún con los cambios que le ha hecho el Senado, la mayor autoridad recae en una persona, la secretaria de Educación. La que está hoy, mañana no sabemos quién. Así que, señor presidente, yo habré de votar en contra de este proyecto, reconociendo nuevamente que las enmiendas que le aprobó el Senado, al menos, han mejorado sustantivamente en varios aspectos que mencioné al inicio, lo que era originalmente el proyecto de la Cámara. Muchas gracias a todos.